Estamos en Like a las 10:30 de la TDA o 22 de Supercanal HD, allí nos encontrás. Y te lo adelantamos en el inicio del programa, vamos a hablar sobre inclusión laboral y una propuesta, una iniciativa de aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Muy importante, para hablar de la universidad, pero de la sociedad en general. Ya está con nosotros Alejandro Cabral, coordinador de Ciudadanía Universitaria y Participación. ¿Cómo te va, Ale? Bienvenido a Like a las 10. Muchas gracias por la bienvenida. Acá andamos bien. ¿Bien? Pasando un poco el frío del otoño. Muy bien. Bueno, avanza en nuestra universidad la inclusión laboral de personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias. ¿De qué manera? Para situarnos un poco, esto es, digamos, es el inicio del procedimiento de lo que es el cupo laboral travesti, trans y no binario, que se aprobó el año pasado en el Consejo Superior de nuestra universidad. A través de la adhesión al decreto 721, al decreto presidencial del año 2020, que establece que para el sector público nacional se tiene que alcanzar, o al menos como mínimo alcanzar el 1% de los puestos laborales, tienen que ser ocupados por personas travestis, transgénero y transexuales. En la universidad se dio un paso más adelante todavía al incluir a las personas no binarias, que de a poco también está teniendo visibilización dentro de nuestra sociedad. Eso es, digamos, el marco normativo. La adhesión por un lado, una ordenanza, y la otra ordenanza, las 11 y 19 del año 2021. La ordenanza 19 ya establece lo que es, bueno, cómo va a ser el procedimiento. Y lo que se hizo ahora fue presentar el informe del primer paso, que es el registro de anotación voluntaria, que se abrió durante el mes de noviembre del año pasado. Sí. Y bueno, lo que hicimos fue un poco sistematizar la información que nos ofrecía el formulario en el cual nosotros le pedíamos ciertos datos que eran importantes para que nosotros podamos elaborar los perfiles laborales. Claro. Porque eso es lo que buscábamos también con este registro, tener un perfil laboral de las personas que se inscribieran y que, bueno, reunieran las características de ser travestis, transexuales, transgéneros o no binarias. ¿Hubo muchos inscriptos? Hasta en la primera inscripción fueron 38 personas inscriptas, de las cuales el 44% son mujeres trans, el 23% son varones trans y el 26% son personas no binarias. De esas personas, por supuesto, lo que pretendemos, como esto fue una prueba piloto porque era la primera vez que se implementaba, digamos, a este nivel, digamos, en una institución como la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, digamos, fue la prueba piloto. Hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, y eso lo sabemos, y esperamos que para la próxima convocatoria podamos seguir ampliando aún más este número de personas inscriptas. Se armó esta primera base de datos con estas personas que reunían el requisito indispensable, pero además, ¿quiénes son? ¿Quiénes forman parte de este primer grupo? ¿Son profesionales, personas no profesionales, trabajadores, trabajadoras? Bueno, hay justamente uno de los datos que nos sí parecía interesante, digamos, recabar. Tenía que ver, por un lado, lo que era el tema de la escolaridad que habían alcanzado. Alrededor de lo que es el 62-63% tenían los estudios secundarios finalizados, pero por supuesto cuando uno empieza a observar dentro del propio, digamos, según los géneros que pertenezcan, vemos que en las mujeres trans habían sido muchos menos, digamos, el porcentaje de las personas que habían finalizado sus estudios secundarios. No así en varones trans y las personas no binarias, porque bueno, es distinto, por supuesto, sus vivencias a lo largo del tiempo. Sí. Recordamos que las mujeres trans tienen una expectativa de 35 años nada más. O sea, es casi, digamos, una expectativa de vida similar a una persona que vivía en la Edad Media. Sí. Además del desarraigo de su hogar, muchos no son nacidos en Mendoza, pero están acá radicados. Por supuesto, sí, muchas personas que han tenido que abandonar su hogar y bueno, esta es una posibilidad de que puedan alcanzar un trabajo formal. Una de las cosas también que preguntábamos, bueno, ¿qué tipo de actividad estaban realizando? Si estaban teniendo un trabajo puntualmente, ya digamos, o formal por dentro de todo, o un trabajo remunerado puntualmente. Claro. Y ahí nos arrojaba un dato de que alrededor del 50 y tanto por ciento, no me acuerdo, creo que el 54, 56%, no tiene un trabajo remunerado. Es decir,
realiza algún tipo de trabajo, pero no es algo que todos los meses tiene ese mismo ingreso. Claro. Y este número aumenta hasta casi el 75% en las mujeres trans. Entonces hay una población bastante, digamos, hay un sector que hoy en día tener un trabajo remunerado no está al alcance de su mano. Bien. ¿Ustedes ya pasaron a otra instancia? ¿Ya conocen a las personas? ¿Ya tuvieron una entrevista cara a cara, más allá de la encuesta? Por ahora no, porque lo que se viene es el momento de sentarnos con decanos, decanas y las autoridades de cada uno de los institutos de nuestra universidad y también del rectorado, para que justamente se analicen las vacantes que hayan en ese momento o que se generen vacantes para que estas personas puedan ingresar, por supuesto, a través de sus perfiles laborales. Una vez que se notifica de que existe una vacante, ahí se va a formar una comisión ad hoc entre un representante, digamos, del área en la cual yo estoy, del área de la coordinación de gestión de personal de la Secretaría Económica y de Servicios de Rectorado y la Consejería en Género. También un representante del personal de apoyo académico y el superior inmediato de la vacante, digamos, de la vacante que está ofreciéndose. Esta comisión lo que va a hacer es analizar los perfiles laborales de las personas inscriptas y ahí es cuando se convoca, según el perfil laboral, a la persona determinada o a las personas que consideramos que son candidatas para este puesto laboral, y ahí se le va a realizar más una entrevista para conocer a la persona, más que, o sea, no va a ser una entrevista excluyente puntualmente, que eso muchas veces digamos, sería lo negativo, sino no, es una entrevista para conocer más en profundidad a esos candidatos y candidatas a que puedan ingresar a trabajar. Ale, respecto a tu trabajo en la coordinación y en Defensoría también, ¿cómo ves estos últimos 2 años de pandemia, que hemos pasado por muchas cosas? ¿Vos cómo ves tu contacto con los estudiantes, con la participación también? Bueno, estábamos también por presentar el informe de gestión de lo que es Defensoría Estudiantil, que es algo que venimos haciendo todos los años. Y es que lo que sí hemos notado que han habido grandes trabas en cuanto a lo que es lo administrativo de nuestra universidad. En las unidades académicas nos encontrábamos con situaciones de que, bueno, al principio de la pandemia los docentes no querían dar mesas de exámenes. En esas situaciones intervenimos puntualmente y lo que alentábamos es que de algún modo se tenía que generar en su momento, al principio de la pandemia, la instancia de lo que es un examen porque es un derecho estudiantil como tal. Claro. De a poco eso se fue solucionando, se fueron elaborando los protocolos adecuados, pero bueno, ahí también habían cuestiones que tenían que ver con el tema de que habían protocolos muy estrictos que generaban como situaciones que podía haber una vulneración de derechos, pero que también podías, digamos, que generaba como cierta incongruencia entre la normativa y lo que finalmente se aplicaba. Y también, bueno, habían algunos protocolos de los cuales no estuvimos muy de acuerdo, pero bueno, en eso pudimos trabajar con las autoridades y después con el tiempo se fueron modificando. Bien. Y bueno, eso ha sido un poco, digamos, a diferencia de otros años que siempre ha sido la cuestión más de las relaciones o lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, esta vez se ha volcado mucho más a las cuestiones meramente administrativas. Problemas con el Ciudad Guaraní, problemas con el tema, bueno, diplomas y cuestiones de ese estilo, que bueno, con el tiempo se han ido, digamos, modificando o al menos adecuando a esta nueva realidad que nos impuso en sí la pandemia. Claro. Ale, y en este contexto y en esta realidad de post-pandemia, que tampoco sabemos cómo va a ser, ¿cómo ves a la comunidad educativa? No solo al jefe primero que vaya a tener estos trabajadores o trabajadoras en el futuro, sino a toda la comunidad, a los estudiantes, a los docentes, al personal administrativo. Cuando se empieza a cumplir este cupo trans, ¿cómo lo ves? Yo lo veo como una oportunidad de cambio, profundamente. Ahí hay una frase muy interesante de Luana Berkins, que fuera una activista travesti militante por el cupo laboral trans, por la ley de identidad de género, que decía que cuando una travesti ingresa a la universidad le cambia la vida a esa travesti. Cuando muchas travestis ingresan a la universidad le cambia la universidad directamente. Sí, claro. Y creo que es la manera o la forma de que vamos a lograr un cambio en las mentalidades, en las estructuras mentales puntualmente, de muchas personas que hoy en día siguen considerando que
zonas o puestos o sectores laborales que suelen ser un poco más conservadores. Y mostrarles que más allá de cualquier orientación, cualquier identidad que tengan esas personas, son personas, como cualquier otra persona que tiene los mismos derechos que uno o que otros para poder trabajar, poder hacer un trabajo. Y que lamentablemente por la forma de cómo se fue generando esta sociedad, las han ido excluyendo históricamente. Justamente hoy encontramos, y bueno, no es casual tampoco, que por ejemplo encontremos a muy pocas mujeres trans, porque bueno, lamentablemente las pocas mujeres trans que quedan, más grandes, o sea, mayores de 40 años, son sobrevivientes a todas las situaciones de discriminación que han tenido a lo largo de este tiempo. Entonces, ¿qué mejor que un cambio de esta manera que se le pueda ofrecer a la universidad y que también va a generar, o sea, digamos, va a repercutir? Porque se van a enfrentar con una realidad que le ha sido ajena mucho tiempo. Sí. Muchas personas que están trabajando ahí en la universidad y bueno, es el momento de decir, es ahora, porque si no, va a seguir pasando el tiempo, va a seguir pasando los años y estas personas jamás van a poder acceder a un trabajo digno, por así decirlo. Totalmente. Ale, muchísimas gracias por haber venido al programa, Gracias a por ustedes. contar sobre esta iniciativa que es más que necesaria. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, nosotros Vamos. tomamos un corte, ¿te parece? Dale, una pequeña pausa, ya regresamos con más de Like a las 10.